Shingeki no Kyojin o Attack on Titans es una de las obras mejor calificadas por la crítica en toda la historia, compitiendo contra gigantes del medio como Breaking Bad o Game of Thrones. Esto puede parecer exagerado, ya que muchas veces la supuesta crítica especializada tiene criterios nada imparciales para calificar, o se mezclan con opiniones hechas por fans que se creen críticos y la califican desde su punto de vista como fanático de manera sobrevalorada. Por lo tanto, decidí ver la serie para analizarla y dar una opinión personal intentando ser un poco más imparcial y objetivo. Y así, ustedes se hagan una idea de la serie y decidan si le quieren dar una oportunidad o no. Aclarado esto, empecemos. Shingeki no Kyojin nos presenta un mundo diferente, en el que la gente vive una especie de nación rodeada por murallas, teniendo incluso murallas interiores que dividen los territorios. Fuera de las murallas existen gigantes que devoran humanos, a los que les llaman titanes, y son la razón por la que las personas viven encerradas, evitando que los titanes entren y se alimenten de ellos. La primicia, como podemos ver, es bastante sencilla, y definitivamente esta no es la razón por la que Attack on Titans está tan bien calificada. Así que dividiré el análisis en tres partes: el apartado audiovisual, la historia y los personajes, describiendo los pros y contras de cada uno para dar una opinión final de la totalidad de la obra. Empezando por el apartado técnico, tengo una opinión dividida al respecto, ya que la animación es muy buena, los movimientos de los personajes se ven realistas y la forma en cómo manejan la perspectiva causa una gran impresión, pero a mí personalmente no me gusta. Y con esto no quiero decir que sea mala, no. Shingeki no Kyojin goza de una animación excelente, pero a mí no me agrada que las escenas parezcan una mezcla de efectos 3D con 2D. Por momentos me da la sensación de que los movimientos lucen acartonados, porque tratan de que la animación parezca lo más realista posible. Para intentar dar un ejemplo, yo prefiero las animaciones como la de My Hero Academia o Demon Slayer, donde los movimientos son más exagerados y son acompañados por una explosión de luces y colores para ambientar y exagerar más la escena. Shingeki no Kyojin, a diferencia, trata de hacer animaciones y movimientos lo más realistas posibles, y aunque no es de mi gusto, objetivamente hablando, debo decir que lo hace muy bien. El estilo de dibujo es otro donde tengo opiniones divididas. En términos generales es regular. Aunque todos los personajes están bien diseñados, da la impresión de que todos tienen el mismo cabello, pero solo cambian de color o lo peinan para otro lado. Pero hay algo que me molesta más en el dibujo, y es que le den demasiado detalle a los personajes. Por ejemplo, no me molesta que dibujen paisajes exageradamente detallados, de hecho me agrada, pero cuando lo hacen con los personajes es algo raro. Hay escenas donde literalmente les dibujan todas las pestañas a los rostros y cuando hablan puedes ver todas y cada uno de los dientes con sus detalles. Esto significa que el trabajo de dibujo es muy bueno, pero solo son monitos chinos, no considero que se pretenda hacer algo tan realista, cuando el mismo estilo de dibujo es el básico estilo de anime. Y sí, yo dije que iba a dar un análisis objetivo, pero tengo que dar mi opinión en cada apartado para que entiendan que no porque algo esté bien hecho, significa que me tenga que gustar. Resumiendo, dejo en claro que el estilo de dibujo es regular, pero la calidad de los dibujos roza la excelencia con tantos detalles. Detalles que a mí no me agradan, pero son buenos. En lo que no tengo ninguna duda es en la música. Es tan buena la manera en cómo combina con las escenas, y es que hicieron un gran trabajo con la banda sonora, teniendo diferentes temas de varios géneros, hechos con una variedad de instrumentos, elegidos de forma casi perfecta para transmitir la sensación correcta en el momento correcto, además de varios coros y canciones que resuenan en la mente, que aún estando en japonés, son interpretados con un sentimiento y con una calidad que te hace vibrar y te eriza la piel. Aquí no tengo nada que decir en contra, la música de fondo es buenísima, y los openings varían entre uno muy bueno y uno regular, pero no hay ninguno malo. Quizá los openings sueltan un poco de spoilers de la temporada, pero nada para alarmarse o que te arruine la obra, aunque también tienen secuencias raras e inexplicables que incluso se volvieron memes, donde salen dinosaurios corriendo al lado de ballenas que jamás salen en la serie.
No por eso está mal, pero uno pensaría que si salen dinosaurios en el opening es porque pelearán contra ellos. Los endings, la verdad, no los recuerdo bien. No les suelo prestar mucha atención a ellos, así que supongo que no eran tan buenos, porque de ser así, los recordaría. Pero bueno, en el apartado de la música en general, Shingeki se lleva un 10. Terminando con los aspectos audiovisuales, enfoquémonos en la narrativa. Una de las razones por las que dudaba mucho de ver Attack on Titan al principio es el hecho de que me parecía que solo era una historia donde un grupo de personas iba por ahí matando gigantes. Y aunque de cierto modo esto es cierto, la forma en que se narra la historia para que los héroes tengan que matar a los titanes me parece de lo mejor, tocándolo desde un punto de vista más militar y estratégico, y no solo es de ver quién es más fuerte para matar al titán. Además, se ve una perspectiva menos heroica, mostrando la desesperación y la tragedia de enfrentar una batalla, pues como en toda guerra, siempre hay bajas incluso en las victorias. Desde el primer capítulo, el autor sabe cómo enganchar al espectador. De inmediato surgen muchas preguntas como: ¿por qué los titanes existen? ¿Qué hay afuera de las murallas? Si los titanes pudieran atacar desde antes, ¿por qué no lo habían hecho? ¿O por qué decidieron atacar justo en ese momento? Todas estas preguntas te hacen querer ver el siguiente capítulo, pero en lugar de irte resolviendo dudas, el autor solo va soltando más y más cuestiones, que hacen que uno quede atrapado en la serie. Y cuando llegan las peleas contra los titanes, lo hacen de tal modo que cada pelea sirve para enriquecer la historia, o hacer que la trama avance, y no solo sea pelear por pelear para mostrar acción en la obra, como lo hace en otros animes, que no quiero decir nombres, pero que son súper famosos. Además de esto, el anime construyó un mundo fantástico, bien trabajado y relativamente grande, en el que por ejemplo, tiene varios temas sociales y políticos como la división que hay entre las murallas, o la corrupción que hay en el gobierno por ocultar la verdad. Además de que vemos poco a poco cómo se va orquestando un golpe de estado, y haciendo dudar a uno como espectador quién realmente es o son los villanos en esta obra, generando debates incluso entre los mismos fanáticos de la serie. La forma en cómo se va narrando la obra es algo que me parece excelente. Los capítulos son precisos y no pierden tiempo en divagar en temas o situaciones innecesarias. La trama avanza rápido. Además, intercalan perfectamente las escenas de acción con los temas externos. Así, tenemos que después de unos cuantos capítulos de información, cambian a capítulos de pelea, y luego regresan a capítulos de información y así sucesivamente. El espectador nunca está saturado ni de peleas ni de contexto, evitando que el anime se vuelva aburrido o monótono. No puedo hablar más de este tema porque no quiero soltar spoilers, pero lo que se ha visto del mundo de Shingeki no Kyojin y la forma en cómo maneja los cliffhangers, cómo se cuenta la historia y cómo suelta los plot twists casi cada que 5 capítulos, está hecha de forma tan equilibrada que no cabe duda del por qué esta serie ha sido tan bien calificada. Pero para que una historia funcione bien, necesita personajes a la altura, así que ahora continuaré analizando a algunos. Shingeki no Kyojin tiene una variedad de personajes muy buenos, con personalidades bien definidas y poco exageradas, haciendo que uno se sienta más cómodo con ellos, ya que a diferencia de otros animes que tienen personajes con personalidades súper exageradas o estereotipadas en exceso, aquí se siente que puedes encontrar personas así en la vida real, haciendo que empatices y te sientas más familiarizado con los personajes, ya que son más humanos y menos clichés. No detallaré a tantos personajes, ya que es difícil hablar de ellos por el tipo de historia que maneja Shingeki, con tantos plot twists y tantos personajes que mueren de un capítulo a otro, y otros personajes que desearías que hubieran muerto hace mucho y siguen vivos. Así que solo me detendré en los 3 personajes principales y en otros 3 que considero están muy bien hechos. Eren es el clásico estereotipo de protagonista shonen, un joven que se ve envuelto en un problema y busca destacar y ser el mejor de su generación para cumplir el objetivo que busca, además de tener siempre la iniciativa para actuar. Aún así, Eren no se queda atrapado en este estereotipo y muestra reacciones diferentes en cada situación mientras la historia avanza como parte del desarrollo del mismo. Hay 2 cosas que considero muy importantes en un protagonista. La primera es que las acciones y decisiones que tome afecten directamente en la historia de manera completa, o sea, que sus acciones no solo afecten a su círculo cercano, sino que tenga un impacto mayor dentro de su propio universo,
siendo él quien mueva o dirija la historia de su mundo, al menos en ciertos momentos. La segunda es que la mayoría de las acciones que ocurren o han ocurrido dentro de su universo afecten directamente al personaje. Por ejemplo, que si ocurre una guerra hace años o en un pueblo lejano, no se cuenten únicamente como anécdotas aisladas, sino que sea parte esencial en la construcción o el desarrollo del protagonista. En Attack on Titans, Eren cumple perfectamente estas dos características, pero eso no es algo que se nos revele de golpe, sino que poco a poco, conforme avanza la historia, nos van mostrando más y más secretos o misterios que conecten una gran cantidad de cosas directamente con el protagonista. Por esto, podemos decir que, literariamente hablando, el protagonista está muy bien hecho. Los otros dos personajes principales son Armin y Mikasa. Ambos están de igual manera bien construidos y tienen una personalidad contrastante al protagonista, para que no parezcan todos iguales, siendo Armin el clásico chico temeroso pero que es un genio estratega, y Mikasa, un personaje valiente y segura que además posee una fuerza y habilidad increíbles. Ambos están muy bien desarrollados en la historia, sin embargo, en momentos parece que tienen una dependencia con el protagonista, y aunque eso es algo malo, ya que esa dependencia les quita un poco de personalidad, en cuestiones generales de la obra, ambos son dos personajazos, que además tienen momentos increíbles, donde brillan por sí solos. Esto es otro punto a favor de la obra, pues otros shonens tienen una dependencia irracional al protagonista, y no dejan que los demás personajes resalten, y aquí no siempre es el protagonista el que resuelve la situación, a pesar de que toda la historia gira en torno a él. Los otros tres personajes que analizaré considero que son los tres mejor escritos y los que más valen la pena. El Capitán Levi obviamente será uno de ellos. Este es el estereotipo de personaje badass que se usa como gancho para que los niños lo admiren y quieran ser como él. El personaje es fuerte, sí, y aunque todavía no ha tenido tanto desarrollo, lo que se ha mostrado de él es suficiente, y sus momentos en pantalla son muy buenos. Algo que hace muy bien este anime es saber usar muy bien a este estereotipo de personaje, sin necesidad de sobreexplotarlo para vender más, como en el caso de Sasuke en Naruto, pero tampoco para que brille por momentos y luego ningunearlo y opacarlo por el protagonista, como Vegeta en Dragon Ball. Así, aquí tenemos un acierto del autor, usando de manera correcta el estereotipo de chico malo. Reiner es el otro personaje que considero que está muy bien escrito. Este funciona como una especie de rival del protagonista. Su historia es muy emocionante, pero lo más increíble de este personaje es su personalidad, combinando momentos de inseguridad y decisión con miedos e inseguridad, mostrando un personaje súper contrastante incluso dentro de sí mismo, y teniendo que ser Bertolt, su compañero y prácticamente un segundón en gran parte de la obra, el que siempre termine cuidándolo. El último, y al que considero el mejor personaje de la obra, es el comandante Erwin. Es muy raro en una obra ver un líder escrito tan bien como el comandante Erwin. Decidido, inteligente, seguro, carismático, con una determinación que hace que todos bajo sus órdenes lo sigan, aun si el miedo los ha invadido por completo o si es una misión suicida. Es tan bueno que hace que incluso uno que está detrás de la pantalla se quiera meter a la escena y seguir sus indicaciones. Difícilmente se va a ver un líder como él en la historia del entretenimiento, al menos en un futuro próximo. Tiene como mínimo 3 grandes momentos en la serie, y una de las que considero una de las mejores escenas en toda la historia, que mostraré en otra ocasión para no hacer spoiler de la serie. Además, el autor hace que incluso estas escenas que se ven tan aisladas afecten directa o indirectamente al protagonista, así que ya podemos ir viendo la genialidad de este escritor. Sé que hay más personajes valiosos en esta obra, como Ymir, Hangei, los Reis, los Ackerman y Annie, pero no quiero extenderme mucho, y esto ya se alargó más de lo pensado. Los demás personajes secundarios tienen prácticamente todos su momento y desarrollo, aunque sea por un par de minutos, algo muy difícil de lograr en cualquier obra, y más en una obra con tantos personajes. Así que ya a este punto del análisis creo que puedo decirlo, el autor es un genio. Como podemos ver, Shingeki no Kyojin es una obra escrita tan detalladamente que hace que todo se sienta orgánico, dinámico y sin huecos argumentales, que te mantiene atrapado desde el primer capítulo y te deja la duda de los misterios de un universo tan bien construido que se van resolviendo poco a poco, además de plantearte debates morales, políticos y sociales, combinando con grandes escenas de acción, de batallas estratégicas y de ingenio militar.
Una obra que toca todo tipo de temas, incluso romances y comedia moderada. Si bien es cierto que aún no concluye y la obra podría tener un bajón en su final, como en el caso de Game of Thrones, que pasó de estar en la cúspide narrativa y decayó en las últimas temporadas, hasta el momento el anime ha demostrado estar a la altura de sus críticas, y aun si el final es malo, esto no va a quitar lo casi perfecta que fue su obra en sus primeras 3 temporadas. Hará falta ver el final de Attack on Titans para hacer un análisis completo de la obra de principio a fin, pero por ahora puedo decir que este anime merece todos los elogios que se ha ganado. Si quieres ver una serie de acción inteligente, entretenida y de calidad, definitivamente tienen que ver este anime. Y ya terminadas sus 3 temporadas, solo quedará esperar para ver cómo concluye su historia en la temporada final, que está próxima a estrenarse a finales de este año, y que definitivamente marcará una época en la historia del anime y de las series en general. Si les gustó este video, pasen a dejar su like y suscríbanse al canal. También pueden seguirnos en nuestras demás redes sociales, donde pueden recomendarnos de qué hablar y así seguir compartiendo experiencias entre todos. Agradezco su atención y espero vernos pronto. Hasta la próxima.